Hola a todos, ¿qué tal? Estamos acá con otra entrega de anécdotas de desarrollador. En esta oportunidad quiero contarles cómo es que yo comencé a programar, cómo es que a mí me nació, digamos, esa pasión por la programación de las computadoras. Corría más o menos el año de 1984 y en el colegio en el que estudiaba junto con mi hermano implementaron un laboratorio de cómputo. Era uno de los primeros de la región donde nosotros vivíamos. Recuerdo que llegaron unas computadoras Commodore 64. No sé si ustedes habrán oído de ese modelo y marca de computadoras. Eran unos computadores personales que venían básicamente con el teclado. El teclado se conectaba o bien a un televisor o a un monitor. En aquella época era más común utilizar los televisores, ¿no? Con los monitores eran relativamente costosos también, al igual que los equipos. Entonces, no sé, ahí como que para mí fue un amor a primera vista con las computadoras. Y con mi hermano, como regresábamos del colegio a la casa caminando, en algunos puestos de venta de periódicos y de revistas también por aquella época salieron unos fascículos de una serie que se llamaba Mi Computer, que era de impresión española. Eran fascículos más o menos pequeños, algunos será de 10 páginas más o menos, en los cuales nosotros comenzamos a comprar y en los cuales nosotros veíamos pues algunas especificaciones, explicaciones de las computadoras. Podíamos ver un modelo diferente en cada uno de los fascículos, inclusive con sus partes, digamos sus especificaciones, qué tipo de procesador tenía, la velocidad, la cantidad de memoria. Veíamos también algunos ejemplos de programas. En esa época todos venían con el Basic de aquella época. Y también veíamos ahí pues los juegos que habían en cada uno de esos equipos. Y aparte habían algunos otros artículos también interesantes que hablaban acerca de algoritmos y cosas relacionadas pues con la computación personal que en aquella época estaba surgiendo a nivel mundial. Entonces nosotros en esa época pues obviamente no teníamos computadora. La computadora personal no era digamos un artefacto que existiera en las casas y eran relativamente costosos. Nosotros conversamos con mi papá, con mi padre, para ver la posibilidad de que nos pudiera comprar. Bueno, esa es otra historia. Esto es otra historia. Pero el año 85 u 86, si mal no recuerdo, nosotros pudimos tener ya en casa una computadora personal y fue una Tandy Radio Shack Color Computer 2. En el colegio se implementaron algunos cursos de programación, un curso de programación. Y ahí comenzaron a enseñarnos pues el tema de los algoritmos, los diagramas de flujo. Y teníamos laboratorio un par de horas creo que era la semana. Y para mí eso era lo máximo, pues poder ir, usar la computadora, poder probar mis programas, que en aquella época yo los hacía en papel. Yo me imaginaba algo que solucionar, de repente pues algunas fórmulas de geometría. Yo las escribía todo en mi cuaderno, lo tenía en papel. Y cuando podía ir a la computadora en esas horas que teníamos a la semana, yo comenzaba ahí a codificar todos mis programas, ¿no? Aparte de lo que el profesor explicaba. Yo ahí me di cuenta también que tenía mucha facilidad para el tema de la algoritmia, para el tema de la lógica, de analizar un,
determinado problema y poder implementarlo por medio de un algoritmo. Cuando compramos la computadora personal, la Tandy Radio Shack, nosotros estábamos felices, particularmente yo, y comencé a devorar pues la poca documentación inclusive que había. Tener en cuenta que en esa época pues no había internet, no había redes sociales, el acceso a la información no era como actualmente es, que rápidamente pues cualquier chico de esa edad, de la edad que yo tenía, puede incluso utilizar inteligencia artificial y comenzar ahí a buscar información, ¿no? Empaparse de todo eso. Y claro, pero en esa época era completamente distinto. Yo tengo acá algunos documentos originales de mi Tandy Radio Shack. Por ejemplo, esta cartilla. Esta cartilla lo que traía es todos los comandos. Como pueden ver, ya está bastante desgastada. Todos los comandos, digamos que es un resumen de todos los comandos del Visual Basic con los cuales nosotros podíamos trabajar en ese modelo de computador. Yo todavía conservo acá mi cartilla, incluso en algunos casos tengo acá anotaciones, ya pequeñas anotaciones acerca de algunos comandos que, bueno, ahora no recuerdo por qué los marqué, pero todavía tengo esta cartilla y tengo también algunos otros documentos. Por ejemplo, acá viene una introducción. Acá hay la forma como conectarlo al televisor, por ejemplo. Vienen todas esas especificaciones. Ahí están las conexiones. No sé si se ve bien ahí. Bueno, y algunas otras indicaciones acerca del uso del teclado, ¿no? Distintas cosas, bueno, cuántos recuerdos me trae esto. Tengo también la guía extendida, que este ya es un libro, en el cual viene una serie de ejemplos. Viene una serie de ejemplos y también con codificaciones. Disculpen el sonido. Viene también con codificaciones. Entonces, y todo esto está en inglés, ¿no? Todo esto está en inglés. Yo me devoré estos documentos, literalmente los devoré los documentos. Intenté hacer todos los ejemplos, muchos de los ejemplos que eran pequeñitos, bueno, ya digamos yo mentalmente los ejecutaba, entendía, y yo comencé a hacer ya mis programas. Incluso mi hermano siempre se acuerda de esto. Yo comencé a hacer un juego, a hacer una especie de laberinto, generador de laberintos, pero la cantidad de codificación que estaba realizando fue tanta que el poco espacio disponible que había en la memoria RAM de este equipo se saturó y ya no pude continuarlo. Y bueno, habían otras maneras, ¿no? En aquella época, por ejemplo, los juegos bastante complejos que tiene, incluso yo en algunos de los videos de este canal los he mostrado. Esos juegos no han sido pues implementados en BASIC, sino que esos juegos han sido implementados en código de máquina, prácticamente en ensamblador propio del procesador, que este era un procesador Motorola, implementados pues a ese nivel, ¿no? Implementados a bajo nivel y haciendo uso de los gráficos, la tarjeta gráfica, el sonido y todas esas características que con el BASIC de aquella época no era tan fácil y digamos tan óptimo de utilizar, ¿no? El BASIC, al ser un lenguaje ya de más alto nivel, utilizaba mucha más cantidad de recursos. Entonces cuando yo estuve implementando ese juego, básicamente lo dejé sin memoria RAM a la computadora y no lo pude terminar. Pero a lo largo pues ya del uso del equipo
fuimos nosotros agregando algunos programas de productividad, como por ejemplo algunos editores de texto, algunas especies de hoja de cálculo. Posteriormente pudimos comprar también un lector de disquetes, un drive, con el cual nosotros ya podíamos pues tener más juegos, por ejemplo, a nuestra disposición, grabar también algunos de nuestros programas. También conseguimos una impresora matricial, en aquella época propia también de la marca. En esa época no era algo como que compatible y tenía su conexión pues tipo USB, o ahora que donde es plug and play, ¿no? O sea, tú prácticamente lo conectas al otro equipo, lo detecta, se configura y ya puedes usarlo. En aquella época la impresora tenía que ser de la marca con su propio conector, el monitor también. Incluso a esta computadora en la casa, la tienda donde nos la vendieron, tuvieron que hacerle una adaptación para que pueda conectarse al televisor, porque no venía tampoco nativamente con una conexión directa para los televisores también de esa época que teníamos acá en el Perú. Entonces también hasta ahora tiene su conexión. Hay unos cables que salen desde el teclado, del propio teclado del equipo, y por medio de eso podemos conectarlo a un monitor o conectarlo a un televisor. Al igual el drive también tenía su propia conexión, la impresora. En esa época también había la posibilidad de grabar en cassettes de música, había posibilidad de grabar también programas en las cintas de cassette. Eso sí, nosotros no lo tuvimos porque ya pudimos conseguir el drive para los disquetes, pero también tenía su propia conexión de cassettes. Los joysticks para los juegos también tienen su propia conexión. Entonces esa digamos que fue el punto de inicio. Ese fue el punto de inicio para mi pasión, que es el desarrollo de software y la programación. Hasta ahora yo conservo mi equipo, mi Tandy Radio Shack, hasta ahora funciona. Ustedes pueden ver en mi canal de que hay una sección de juegos de los 80s, donde yo voy sacando varios de esos juegos que después de muchos años yo los juego algunos minutos ahí como para enseñarles, para mostrarles cómo era la computación en aquella época. Bueno, el resto vamos a decir que es historia. Ahora yo me dedico al tema de la ingeniería de software, el desarrollo y todo pues estas cosas que a nosotros nos apasionan y nos encantan. Espero que les parezca esto interesante, ¿no? La manera como en mí surgió la pasión por la programación. Espero también que ustedes me puedan contar sus experiencias, cómo es que a ustedes les comenzó a interesar todo este tema de la informática, de la computación, de la programación, y cómo es que ustedes comenzaron su recorrido en esta carrera tan bonita y apasionante. Bueno, ya contaré otras cosas relacionadas también con esto en otros videos. Espero que compartan, le den like, se suscriban, me dejen sus comentarios y nos veremos en una próxima anécdota de desarrollador. Nos vemos. Chao.